Gracias a todos ustedes por su participación en estos días de actividad en este congreso, para poder hacer un cierre con broche de oro de nuestras actividades y poder reforzar también que mañana, 28 de septiembre, es el Día Internacional de la Cultura Científica. Por eso invitamos como conferencista magistral para el cierre de este congreso al doctor Miguel García Guerrero. Él tiene una trayectoria de más de 29 años en la comunicación de la ciencia. Desde el 2001 trabaja en el Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y es el coordinador del Grupo Quark. Él es autor de 5 libros y es coordinador de otros 11, todos en materia de divulgación. Pertenece al SNI en el nivel 1, también fue presidente fundador de Recreación en Cadena, de la Red Mexicana de Ciencia Recreativa, es vocal de divulgación de la Sociedad Mexicana de Física, pero además, muy importante, él es actualmente el director ejecutivo de la Red de Popularización de la Ciencia de América Latina y el Caribe, lo que conocemos como la Red POP de la UNESCO. Es un experto que comparte con nosotros su experiencia y su visión y que va a ofrecernos esta charla magistral para que todos podamos también comprender la importancia de estas actividades, no solamente de comunicación de la ciencia, sino de sociabilizar el conocimiento que se genera en las instituciones, centros de investigación y universidades. Muchas gracias y bienvenido, estimado Miguel. Muchas gracias. Aquí está el control, ¿verdad? Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a Van, a todo el equipo de COECID por la invitación. La verdad es un placer para mí estar con ustedes. Y antes de meternos en materia, quisiera platicarles un poquito de las motivaciones que tengo yo para hablar de este tipo de cosas y estar metido en todos los temas de comunicación de la ciencia y cultura científica. Yo soy alguien que desde muy pequeño me vi beneficiado por el vínculo con la ciencia. De entrada, 2 cosas más. Uno, sí, dice ahí Miguel García Guerrero y todo el rollo, yo soy Papá Pato, ¿ok? Entonces me siento más en confianza si se dirigen a mí como Papá Pato. Si son muy llevados, pues Miguel, pero prefiero Papá Pato. En cualquier momento levanten la mano, interrúmpanme, pregúntenme, aporten, porque esta charla es para ustedes, no para mí, ¿ok? Les decía yo que desde muy pequeño yo me involucré en actividades de ciencia. Tenía la fortuna de que el Museo de Ciencias de la Universidad está a la vuelta del negocio de mis papás. Entonces, en lugar de que yo estuviera ahí aburrido, pues me iba a hacer travesuras al museo. Luego los del museo ya no querían que hiciera travesuras y pues abrieron un club de ciencias y me invitaron al club de ciencias para tenerme ocupado. Le estoy hablando que esto fue hace 33 años más o menos, que yo era un chiquillo ahí en el club infantil de la ciencia. Después tuve la oportunidad de iniciarme como voluntario haciendo talleres en 1995. Y todo esto lo hacía no porque me fueran a pagar, no porque estuviera convencido de que la ciencia iba a transformar a la humanidad, sino porque lo disfrutaba. Yo creo mucho en el placer. Y creo que en el placer está el origen de muchas cosas que queremos hacer y muchas bases que nos sirven para cambiar de fondo. Aún así, aunque yo disfrutaba mucho todo lo que tenía que ver con divulgación, me la pasaba genial haciendo experimentos, explotando cosas y demás, yo nunca, o por muchos años, no lo vi como una opción profesional. Fui voluntario desde mis 15 años hasta que terminé prácticamente la carrera haciendo divulgación, pero en esos momentos lo veía como algo que disfrutaba, que me la pasaba bien, pero yo estaba convencido que yo iba a ser astrofísico, además físico teórico. En algún momento ya más chamaco y más ingenuo creía que yo iba a unificar la relatividad y la cuántica y iba a resolver esos problemas y demás. Además, todos los físicos tenemos esos delirios de grandeza. Ya después la realidad lo pone en su lugar. Pero bueno, el punto es que en el camino me fui dando cuenta que para incluso mucha gente dentro de la ciencia, dedicarnos a hacer cultura científica, dedicarnos a comunicarnos con el público no especializado, entrarle lleno a la divulgación no era una opción profesional. Me acuerdo un desayuno, lo tengo así súper vívido. En 2002 invitamos a Hugo Jasso, que es uno de mis grandes maestros en la divulgación, él es de San Luis Potosí, y estaba desayunando con los integrantes del grupo Quark. Y uno de los chicos le pregunta, oye Hugo, ¿tú a qué te dedicas? Y le dice, yo soy divulgador. No, bueno, sí, pero ¿en qué trabajas? Yo, no era alguien que agarramos de la calle que está totalmente desconectado. Era alguien que estudiaba física y que tenía más de 2 años colaborando haciendo divulgación. Y aún así no le cabía en la cabeza que alguien se pudiera dedicar profesionalmente a la divulgación.
Y les soy honesto, en ese momento yo ya trabajaba en el Museo de Ciencias, pero no estaba completamente convencido y seguro que ese fuera el camino para toda mi vida. Yo a la par de mi trabajo en el museo, que aparte en ese momento ni siquiera era suplente, era tiempo determinado con solo 20 horas a la semana, tenía un pequeño negocio de diseño gráfico, hacía páginas de internet y demás, y yo no estaba muy seguro de cuál me iba a dar más para vivir. Estaba como, las dos cosas las disfrutaba, me apasionaban y de las dos cosas estaba tratando de sacar para hacerme una vida. ¿Dónde me cambió la cosa? Fíjense qué curioso. Y ahí está involucrada la señorita que ven allá en la esquina. Yo me casé en 2003, un par de meses después de que nos casamos, supimos que ella venía en camino. Y yo había terminado la carrera de física, pero no me había titulado. Y en cuanto supe que estábamos embarazados, me llegó a la mente mi hija o hijo no nato, preguntándome, oye papá, ¿por qué nunca te titulaste? Y yo así, no, no puede ser. Entonces, regresé con uno de mis asesores. Yo en la carrera había tratado de hacer investigación de física del estado sólido, hice algo de física cuántica y al final había estado con alguien de cosmología. Pero como yo no manejaba muy bien unas cosas que se llaman tensores, no le seguí mucho. Traté de retomarlo de cosmología, volví a ver las matemáticas con las que iba a trabajar. Y dije, no, esto no se va a armar. Entonces empecé a ver opciones y me acordé de una plática con Hugo Jasso, este mismo divulgador de San Luis que yo les decía, donde él mencionaba que hacía falta reforzar mucho más los fundamentos del trabajo de los talleres de ciencia. Entonces digo, ¿qué tal que pudiera hacer yo una tesis sobre los fundamentos teóricos y metodológicos de los talleres de ciencia recreativa? Y no solo una tesis que nos sirva a los talleristas, sino que para los profesores de física les dé alternativas lúdicas para enseñar a sus estudiantes. Hablé ya con mis maestros de la escuela, me dieron luz verde, afortunadamente, y le pedí apoyo a Hugo porque no había muchos expertos en ese momento, me empezó a asesorar generosamente y empiezo a rascarle, empiezo a indagar y me doy cuenta que había mucho menos de lo que yo pensaba. Yo esperaba toparme con varios libros que me sirvieran de base y a partir de ahí construir la discusión y me topé muy poco. Y voy haciendo preguntas sobre qué justifica el hecho de que juguemos, el hecho de que tratemos de darle protagonismo a los participantes y demás. Encuentro algunas respuestas en la pedagogía, empiezo a fundamentar mis ideas de esas cosas que yo ya hacía al ponerme a jugar con los niños. Conozco a Piaget, conozco a Vygotsky, conozco el constructivismo, conozco a Freire. Entonces digo, esto que yo hacía es por esto y por esto otro. Pero yo de primera mano, porque tenía años conviviendo con los talleristas, sabía que poca gente estaba metida en eso. Y sabía que podíamos provocar una mayor discusión, involucrarnos de lleno para profesionalizar lo que estamos haciendo. Y profesionalizar en el doble sentido, en el sentido de creernos lo que le decíamos a Hugo, que podemos vivir de hacer cultura científica y hacer divulgación de la ciencia, y profesionalizar en términos de la calidad y la estructura que debemos de tener al desarrollarlos. Entonces, al hacer mi tesis, yo me di cuenta que tenía mucho trabajo por hacer y que podía dedicarme toda la vida a la divulgación. Entonces ahí fue donde indirectamente aquella muchacha, les digo, provocó que tuviera una convicción de a qué me quería dedicar y me dejé ir como cuando se avienta uno en los toboganes, ¿no? Pero de lleno. Entonces con esa base, un poco poniéndoles ese antecedente para que me conocieran un poquito más, vamos a arrancar. Bien, yo soy un fiel creyente de la utopía. Anoche platicaba con Jofá muchos de los retos que tenemos, muchas de las cosas que a veces nos dificultan la vida, y no en lo individual, como país, como proyecto de desarrollo y demás. Y no es fácil, y enfrenta uno a veces realidades bien complicadas, especialmente cuando vamos a comunidades marginadas, cuando vamos a escuelas donde hay problemas de violencia, que están expuestas al narco, un montón de cosas terribles que tenemos que enfrentar. Pero si no tenemos un sueño que nos mueva, pues nos detenemos y nos dejamos caer. Y en ese sentido, a mí Galeano me influye mucho con esta idea tan simple, ¿no? Que pensamos que la utopía está en el horizonte, camino yo 2 pasos para allá y el horizonte se recorre 2 pasos más allá. Sigo caminando y se sigue recorriendo. Nunca voy a alcanzar el horizonte como nunca voy a alcanzar la utopía. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Nos dice Galeano, sirve para caminar, para seguirnos moviendo. Entonces, es importante tener ese punto de partida claro, no perder la utopía. La mía no tiene que ser la de ustedes,
pero mantener ese motor que nos impulse, que nos lleve a movernos. ¿Hacia dónde caminamos? Hay muchas utopías, muchas cosas por hacer. En este caso estamos reunidos en el COECIT. Nos mueve la ciencia y la tecnología. Cada quien puede tener su propia definición, les comparto las mías. Para mí, ciencia son esas actividades humanas que hacemos para entender, explicar y predecir los fenómenos a nuestro alrededor. Y yo siempre repaso esto porque tiene su razón de ser. Entender es un proceso individual. Yo lo entiendo. Es una forma de organizar mis ideas con una representación de lo que veo allá afuera para que tenga lógica y tenga sentido. Explicar implica la presencia de alguien más. Al explicar, yo estoy compartiendo con otra persona mi forma de entender las cosas. Y finalmente, predecir significa que yo voy a decir qué creo que va a ocurrir bajo ciertas condiciones y va de la mano de verificar. Yo predigo para verificar y con eso valido si es adecuado, si funciona lo que yo tengo en mis conocimientos. ¿Ok? Esa es mi definición base de ciencia. Y tecnología es algo mucho más simple, diría yo, es el usar conocimientos para resolver problemas. ¿Cuáles son nuestros problemas? Variados desde la cocina hasta atraer muchas más mujeres a actividades de ciencia y tecnología, ¿no? Vamos usando conocimiento para resolverlo. Y ojo, no toda la tecnología necesita de ciencia. Durante muchos años la humanidad desarrolló instrumentos tecnológicos antes de que existiera la ciencia como la entendemos actualmente. ¿Ok? Pero son dos elementos clave de nuestra sociedad. Hoy no podemos vivir sin ellos. Desde, ahora sí que el cliché, desde la antigüedad siempre nos han influenciado, pero a partir de la revolución industrial cambiaron las cosas pero por completo. En la revolución industrial nos dimos cuenta que el conocimiento, en este caso aplicado a las máquinas de vapor, nos podía hacer más eficientes. Nos podía ayudar a transformar ciertas formas de producir energía como el calor en movimiento y esto se puso a usar en las fábricas que nos permitía generar dinero. Entonces, a partir de ahí nace lo que algunos historiadores han llamado el matrimonio entre la ciencia y la tecnología al servicio del capital. Tampoco hay que olvidarlo. No me voy a meter ahorita en un análisis crítico de ciencia, tecnología y sociedad, pero el capital también juega y hay otros intereses ahí interrelacionados que cuando discutimos con las personas no podemos dejarlos afuera. Entonces vivimos en un mundo en que la única constante es el cambio, en que dependemos de la ciencia y la tecnología, pero no estamos tan cercanos como deberíamos. Y precisamente a veces porque falta esa cercanía con la sociedad. Yo creo que es muy importante preguntarnos, ¿ciencia y tecnología para quién? Cuando hacemos una investigación y logramos ciertos avances, ¿a quién benefician esos avances? Y luego, la posibilidad de que trabajemos para hacerlos desde el sueldo que tenemos en nuestra institución, el apoyo con algún proyecto público, todos los factores que nos permiten hacer la investigación. ¿De quién vino ese recurso? ¿Estamos beneficiando a las personas que con sus impuestos financian lo que estamos haciendo? ¿O estamos financiando por ahí a otros sectores? Que son preguntas bien válidas. Si nosotros queremos que la gente valore, quiera y aproveche la ciencia, pues vamos viendo si realmente estamos respondiendo a lo que las personas necesitan, les preocupan, les interesa. Y con esa base, preguntaríamos, ciencia y tecnología, ¿para qué? ¿Qué cosas queremos abordar? ¿Qué cosas queremos resolver? Y generalmente nos vamos, y yo soy así, ¿no? O sea, me arranco como divulgador y quiero los temas que me apasionan. Me gusta la física cuántica, me gusta el deporte, pues trato de divulgar eso. Que se vale, o sea, tampoco vamos a estar forzados, pero también hay que acomodarnos un poquito y ver qué es lo que quieren las personas con lo que vamos a trabajar. Buscar cierta pertinencia con los esfuerzos que vamos a realizar. Y justo aquí entra un elemento clave de la comunicación de la ciencia. No toda la comunicación de la ciencia es igual. Es innegable que sin comunicación no hay ciencia. Porque por más que descubramos cosas maravillosas, si no las publicas, no es ciencia. Necesitamos llevarlas a otras personas para que sea parte del conocimiento científico. No toda la comunicación que hacemos es igual. Y yo por eso hablo a veces de las 5 Ds que hay en la comunicación de la ciencia. Un día de casualidad que estaba reflexionando sobre eso, me di cuenta que en español todas estas cosas empiezan con la letra D.
Dije, qué coincidencia, entonces vamos a hablar de las 5Ds. La primera es difusión. Es la modalidad más antigua, más establecida de comunicar ciencia. Es la modalidad entre expertos. Son personas del mismo ámbito que tienen una formación equivalente, biólogos moleculares, astrofísicos, economistas, qué sé yo, tienen la misma formación y esto les permite usar conceptos muy elaborados, pero que ellos tienen muy claro qué significan. ¿Por qué hacen esto? Porque de esa manera en un congreso, en poco tiempo, puedes compartir mucha información. O en una revista, en 5 páginas, puedes dar a conocer el trabajo de 2, 3 años. ¿Cuál es el problema? Que cuando usas esos mismos conceptos con personas que no están especializadas, no pueden acceder al significado de lo que tú quieres transmitir con esos conceptos. Y un problema que se agudiza con esto es que mucha gente cree que como no entiende ese concepto, son tontos o que la ciencia es exclusiva de genios o que ellos son capaces de entender lo que se aborda ahí. No, es un problema de lenguaje. Se necesita una interpretación para entender lo que se está planteando. Y ahí es donde entra la divulgación. Divulgación es construir procesos de comunicación de la ciencia dirigidos a público no especializado. Y ojo, que no digo a público en general. De hecho, cuando doy clases en Zacatecas de comunicación de la ciencia, les digo a mis alumnos, el que me diga público en general lo repruebo. ¿Por qué? Porque público en general no existe. O es una masa amorfa que no te da ningún sentido. Cuando uno hace divulgación, tienes que tener muy claro a quién te vas a dirigir, quién es tu público. No es lo mismo trabajar con adultos mayores que con niños de preescolar. No es lo mismo decir, voy a trabajar con público de 25 a 35 años, que es válido acotarlo así, a decir, voy a trabajar con empresarios que tengan, que sean parte de la industria productiva de Coahuila entre 25 y 35 años. Ya son cosas muy específicas lo que voy a abordar con cada sector. Entonces, al divulgar hay que tener bien presente eso. No significa que después otra gente no lo pueda aprovechar. Uno de los libros que traigo ahí, les adelanto comercial al cierre, les doy bien completo, pero uno de los libros que está ahí que se llama Átomos al desnudo, porfa, levántalo, Andrea. Ese es un libro de la historia de física cuántica contado con chismes. Y cuando yo lo escribí, pensé en escribirlo para chicos de secundaria y primer año de prepa. Cuando lo estaba desarrollando, cuando lo tenía en mente, me imaginaba amigos, primos, conocidos que estuvieran en ese rango y era como si yo se los estuviera platicando. El libro se publicó, he tratado de impulsarlo hacia ese sector, pero mucha otra gente lo ha leído, ¿no? Y personas desde 9, 10 años hasta 80 me han dicho que lo leyeron y les gustó. Qué bueno, pero el diseño, la estructura de todo lo que se hizo iba pensado en un sector muy particular. Entonces, siempre que hagan divulgación, tengan eso muy presente. ¿A quién se van a dirigir? Luego, ya que estamos en divulgación, no toda la divulgación es igual. Hay varias formas de entenderla y esto lleva ya un nivel más profundo. ¿Se acuerdan que cuando hice mi tesis les dije que me topé con que había mucho por hacer, mucho por estudiar? Pues todavía, cada que pasan más y más años después de haber hecho mi tesis, me voy topando con más gente que yo no conocía y que ha hecho cosas muy interesantes. Entonces, veo que desde finales de los 80s, inicios de los 90s, se empezó a gestar una disciplina académica sobre la comunicación de la ciencia. Hay revistas especializadas, hay congresos que se dedican a la comunicación de la ciencia. Y la gente que está metida en eso ha caracterizado diferentes formas de entender y de desarrollar estos procesos. La caracterización es mucho más diversa, mucho más rica. Yo la simplifico ahorita en 3 factores. Déficit, diálogo y democracia. Déficit es la forma tradicional de entender la comunicación de la ciencia. Hay un experto que sabe todo lo que hay que saber del tema. Hay un público que asumimos que no sabe nada y que no tiene nada que aportar. El experto se dedica a vaciar sus ideas en el público con la idea de que las reciba, las memorice y las tome como propias. No hay oportunidad de retroalimentación, no hay oportunidad de enriquecer el proceso. Es algo lineal, por eso se llama déficit, porque es como llenar el vacío que tiene la gente, ¿no? Hubo muchas críticas a eso,
que ojo, sigue existiendo, se sigue desarrollando y tampoco va a estar puro la forma de una o de otra de hacer divulgación. Y a partir de las críticas se propone el modelo de diálogo, donde decimos, es que importa mucho cuál es el contexto de las personas, importa mucho cuál es su realidad, cuáles son sus necesidades. Y eso yo no lo puedo saber si no interactúo con la gente. Pero incluso, aún ya metiéndonos en el tema, más allá del contexto, las personas pueden tener experiencias que le den significado a lo que estamos haciendo. Y a partir de sus experiencias se puede abordar el tema. Incluso a partir de sus ideas se puede enriquecer. Yo, con el tiempo que tengo metido haciendo divulgación, a veces las mejores ideas para explicar mejor un tema no vienen de los grandes investigadores en ese tema o en pedagogía. Vienen de un niño que te dice, oye, yo vi esto. Oye, ¿y qué pasa si hacemos esto otro? Por eso hay que tener los oídos bien abiertos. Hay toda una teoría sobre la escucha activa, que son estos procesos que nos permiten no solo involucrar a la gente, sino realmente aprovechar lo que está brindando la gente en el proceso y para crecer tú mismo. Dice Tita, que es la directora del Museo de Ciencias de la UAS, donde yo trabajo, que cuando damos cursos no crean que lo hacemos por generosidad, sino porque lo hacemos saber que nos robamos de la gente con la que trabajamos, porque siempre al interactuar sale uno más enriquecido. Si estoy yo trabajando en un curso con 25 personas, pues yo soy uno que puede aportar algo, pero tengo 25 de los que puedo jalar cosas. Entonces, por eso hay que estar bien abiertos a escuchar y aprovechar a la gente. Y finalmente, para llevar esto muy lejos, yo diría que la democracia o el modelo democrático que lo propuso John Durant, él trabaja en el Museo de Ciencias del MIT, es como el diálogo con esteroides. La democracia es cuando los científicos o el gobierno o los empresarios dicen, vamos a discutir, vamos a ver qué necesita la gente, pero no nada más por saber, no nada más por la experiencia de ese día, sino para construir política pública, para construir mis líneas de investigación a futuro, para establecer hacia dónde quiero llevar la innovación de mi empresa. Entonces, realmente es cambiar la realidad, cambiar el futuro de las personas a partir de lo que ellas mismas dicen. Por eso es una aspiración a una democracia a partir de la comunicación de la ciencia. Ojo, hablando de utopías, pues es algo que no está fácil. De hecho, en México prácticamente no hay esfuerzos recientes al respecto. Hubo hace como 6 años la Agenda Ciudadana que quería jalar o recopilar algo de información de la sociedad para ver por dónde querían que fuéramos. Tristemente, la Agenda Ciudadana era impulsada por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que cuando entró la administración que está por terminar, le declaró la guerra al Foro Consultivo, entonces ese tipo de cosas ya no prosperaron. En Estados Unidos hay un poco más de este tipo de foros que a veces tienen que ver con desarrollos industriales, que tienen que ver con efectos medioambientales, con grandes inversiones tecnológicas. En la Unión Europea es donde realmente se promueven un poco más este tipo de cosas. ¿Ok? Hay la búsqueda de una mayor democracia participativa, específicamente aquí en términos de ciencia, tecnología y sociedad. El hecho de que no se haga mucho en México no significa que renunciemos a ello, hay que tratar de buscarlo, ¿no? Donde nos topemos con un asunto que afecta a las personas, que afecta al nivel social y que tenga implicaciones científico-tecnológicas, creo que hay oportunidades de construir foros de democracia. Entonces se las dejo de tarea para quien se anime. En fin, en el contexto actual, y a propósito del Día de la Cultura Científica, que es el 28 de septiembre, no sé si sabían que se eligió el 28 de septiembre porque fue el día que se transmitió por primera vez el programa Cosmos de Carl Sagan. En 1980 fue que por primera vez se transmitió ese programa, que es como un hito de la divulgación de la ciencia. Entonces, bueno, a propósito de esa celebración, traemos a Sagan, que nos decía que vivimos en un mundo exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología, donde difícilmente cualquiera sabe algo acerca de ciencia y tecnología. Y para Sagan, esto es una receta de desastre. Y tristemente, hablábamos de verificar, tristemente esto se corroboró con la pandemia. Normalmente la ciencia y la tecnología pueden ser tema de decisiones cotidianas, decisiones que pueden repercutir económicamente, repercutir en tus bienes, repercutir en la salud, pero en la pandemia acabaron siendo decisiones de vida o muerte. El tema de aislamiento, el tema de uso de cubrebocas,
el tema de vacunas, el tema de consumo de dióxido de cloro. ¿Cuántas vidas podríamos haber salvado con una mayor cultura científica? ¿Cuántas vidas podríamos haber salvado con mejores estrategias de comunicación de la ciencia? Entonces, se vuelve un tema fundamental para nuestra sociedad. Ya lo es siempre, pero la pandemia lo exacerbó. Entonces, hay que tener presente este tipo de cosas. Bueno, ya decíamos, tenemos la celebración, este es un cartel del año pasado, pero esto fue algo que arrancó, dicho sea de paso, arrancó en México y empezó a aprender. Se inició en 2020 justo en la pandemia y tenía como esta dualidad, celebrar la importancia de la ciencia y tecnología en nuestras vidas y el hecho de que la gente se acerca a ella, y también celebrar el rol de los comunicadores de la ciencia. Tener como este reconocimiento para nuestra labor y ayudar a que se sume gente a ella. No hay una definición ampliamente aceptada de cultura científica, dicho esto. No hay que uno agarre al gran autor o la gran autora y que nos diga esto y todo el mundo lo acepta, no hay un consenso. Les presento mi panorama. Para mí, cultura científica es buscar una relación con la ciencia. Buscar que exista una relación. ¿Qué tipo de relación? Pues eso va a variar de persona a persona. Pero al hablar de relación significa que en mi vida la aprovecho, la exploro, la uso. Incluso sería maravilloso si la enriquezco, ¿no? Pero se tiene que construir esa relación a nivel personal y a nivel social. Y creo que hay relaciones muy lejanas de las personas, hay relaciones muy cercanas. En diferentes sociedades, en diferentes países también esto va variando. Entonces, la cultura científica, les digo, tiene que ver con esas relaciones. Para que haya cultura científica, creo yo que hay que comprender la ciencia en sus diferentes niveles. A veces nos quedamos con la visión, digo yo, como de secundaria, de la ciencia como los conocimientos que hay sobre ciertas cosas. Física, química, biología. Pero eso solo es una dimensión. Yo rescato mucho la idea de Robert King Merton, que es el padre de la sociología de la ciencia, que nos decía que la podemos entender en 3 niveles. La ciencia como proceso, que son los métodos que usamos para producir conocimiento confiable sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, que tiene que ver con las preguntas, que tiene que ver con plantear hipótesis, que tiene que ver con verificarlas a través de experimentos. Luego sí viene el producto, que es ese conjunto de conocimientos que logramos a partir de los métodos, y luego él hablaba de ciertos valores que guían a la ciencia. Y estos valores son bien importantes. Comunismo, lo que descubre la ciencia es para compartirse. No es comunismo así como económico, porque luego hay gente que, no. Comunismo en el sentido de que la ciencia es un bien común, es para compartirse. Universalismo, lo que descubrimos, el conocimiento que tenemos debe ser válido aquí y en China. Desinterés. Decía hace rato Vane, los resultados de la ciencia son lo que son, no lo que nosotros esperamos o queremos que sea o lo que la empresa que nos patrocinó quiere que sea. La realidad es lo que es y la ciencia debe reflejarlo. Y por último, que quizá para mí sea el aspecto más importante, escepticismo organizado. La ciencia es crítica y cuestiona las cosas por naturaleza. No le creemos a alguien porque sea famoso, porque es reconocido, porque tenga mucha lana, porque trabaje en X o Y institución, sino estamos sistemáticamente cuestionando y criticando las cosas. Si se vean, cada cierto tiempo sale alguna noticia que dice, teoría pone en tela de juicio, más bien, descubrimiento pone en tela de juicio las teorías de Einstein. Y luego ya se le rasca un poquito más y pues se descarta, ¿no? Pero así en el pasado ha habido otras cosas que tiran teorías muy importantes, porque no hay nada que se considere sagrado como para que no se pueda cuestionar. Y el fundamento de la ciencia no es hacer todo lo posible por mostrar que las cosas que descubrimos sí son ciertas, es hacer todo lo posible por tumbarlas. Y si no las podemos tumbar, pues se pueden considerar válidas. ¿Ok? ¿Y por qué me parece esto esencial? Porque las personas han llegado a veces a ver a la ciencia como un acto de fe. Si lo dice la ciencia, no lo cuestiones, nomás memorízatelo y ya. No es una verdad absoluta. Y especialmente en temas novedosos, en temas de frontera, en temas avanzados, hay mucha incertidumbre y rápidamente pueden cambiar las cosas. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Mucha gente se sacaba de onda porque un día nos decían algo
y un mes después nos cambiaban la jugada. Uno que está familiarizado, pues dice, tenemos muchos más datos, hay información más amplia que corrige nuestras conclusiones. Pero estos dicen, pues, no se ponen de acuerdo, un día dicen una cosa, otro día dicen otra. ¿Qué pasa? Ahí la falta de cultura científica lleva a no saber cómo son este tipo de procesos y saber que es algo a veces transitorio lo que nos puede estar dando hasta que tengamos una información mucho más confiable. Entonces, por eso es importante conocer estos diferentes niveles y en última instancia, para la cultura científica, que se puedan situar los conocimientos, que no sea un tema abstracto, sino que yo pueda vincularlos con mi realidad, porque si no, no tiene ningún sentido. Es algo totalmente desconectado de lo que yo vivo y va a ser difícil que tenga yo la relación. Esto ahorita está agarrando mucha fuerza. La UNESCO, como saben, siempre está vinculada a las políticas globales en muchos sentidos, especialmente en educación, cultura y demás. Se ha declarado que entre 2025 y 2036 va a ser la década de la ciencia para el desarrollo sostenible. Y va a ser muy difícil que tengamos ciencia para el desarrollo sostenible si la mayoría de las personas no se acercan a la ciencia, no entienden qué pasa con la ciencia, no tratan de aportar para que siga creciendo. Entonces, en este sentido, UNESCO está muy preocupada. El martes pasado hubo una reunión en París hablando de popularización de la ciencia para fortalecer la alfabetización científica con miras a esto. Que llama la atención. Yo tuve la oportunidad de representar a América Latina por Red Pop. Tristemente no me llevaron allá. Me tuve que levantar a las 5 de la mañana para participar en línea. Pero llama la atención, ¿saben quién está llevando la batuta ahorita para generar los materiales base, para impulsar la discusión? No son los gringos, no son los europeos, los chinos. Se está viendo en muchos aspectos el atisbo del empuje para el nuevo orden mundial. Tienen cosas interesantes, otras quizás no tanto. Lo bueno es que hubo oportunidad de enriquecer, de retroalimentar. Hubo también una conferencia magistral ahí de una mexicana, Ana María Cheto, una física de la UNAM, que el año pasado ganó el premio Kalinga, que es como el Nobel de los divulgadores. Entonces también da mucho orgullo y emoción ver a mexicanos. A ella sí la llevaron para allá. Pero es bueno, tratamos de aportar, tratamos de enriquecer, ¿no? Y algo que se puso sobre la mesa fue no quedarnos en el concepto de alfabetización que estaban manejando UNESCO y los chinos, sino hablar de cultura científica, porque alfabetización tiene que ver como con esos conocimientos básicos que deben tener los ciudadanos, que es algo necesario. Pero la cultura científica implica esos conocimientos, implica relaciones que van más allá, implica otro tipo de vínculos. ¿Qué medidas dieron los chinos o dio la UNESCO con ideas de los chinos para trabajar? Que se ve que hicieron un trabajo fuerte. Uno, desarrollar actividades de divulgación de forma extensiva. Dos, capitalizar el rol de los medios, llámese radio, televisión, pero también las plataformas digitales, redes sociales, en la divulgación científica. Tres, construir plataformas abiertas de recursos para la divulgación. Esto es súper, súper, súper importante. Es algo que hemos tratado de hacer acá en México desde Recreación en Cadena, incluso también un poco en el Museo de Ciencias. Sabemos que hay muchas personas que quieren colaborar, que quieren mejorar sus clases de ciencia, que quieren hacer un impacto en sus comunidades, pero no han tenido la oportunidad de hacerse con todas las herramientas para arrancar. Entonces, es importante tener este tipo de plataformas. En México tenemos, por ejemplo, el Repositorio Nacional de Ciencia Recreativa, que es algo que está arrancando, está dando sus primeros pasos, pero buscamos que sea una plataforma donde se compartan, digamos, recetas para hacer actividades, talleres de ciencia recreativa, y que cualquiera pueda acceder a ellas para reproducirlas. Hay materiales en plataformas como YouTube, en muchos otros espacios, pero se trata de apoyarnos unos a otros para seguir creciendo, para multiplicar iniciativas. Fomentar interacciones constructivas entre los científicos y el público, que ojo, esto es bien importante, preparar a los científicos para eso. Creo que yo sí me he topado con científicos que les vale madre y dicen que eso no es importante y demás. Ahorita ya no tanto, cuando yo estaba en la carrera me decían, ¿para qué haces divulgación? Eso no sirve para nada, bla, bla. Ahora se volteó el chirrión por el palito, porque CONACYT dijo, si no haces divulgación, no tienes SNI.
Y a mí me tocó conocer a varios investigadores que tristemente les dieron cuello por eso. Que ojo, a mí se me hizo mal. ¿Por qué? Porque lo hicieron retroactivo. O sea, decidieron eso un año, pero no les dieron tiempo como para reaccionar. Antes no era obligatorio. De repente lo hicieron obligatorio y gente que no sabía que era obligatorio, no estaba convencido, no lo hizo y pues les dieron cuello. Eso por un lado. Por el otro, no los estás preparando para hacer las actividades bien. Muchos científicos, se van a hacer divulgación como Dios les da a entender. Y el problema es que en la inmensa mayoría de las carreras en México, en las carreras de ciencia y tecnología, no hay una formación para hacer comunicación de la ciencia. Ahorita yo puedo contar con los dedos de una mano las carreras científicas de nuestro país que ofrecen preparación para eso. Y creo que es fundamental, o sea, si eres científico, te vas a comunicar, sí o sí. El problema es que no hemos reaccionado en nuestros planes de estudio para hacer eso. Entonces, hay que sí impulsar estas interacciones, pero hay que preparar a los científicos para que las puedan desarrollar. Y en lo que se preparan también hay que apoyarlos, que por eso, qué bueno, por ejemplo, si no me equivoco, tienen 9 años, Vane, haciendo el diplomado aquí en Coahuila, ¿sí? Que después del de la UNAM, que tiene más de 20 años, yo creo que es el diplomado más sólido en comunicación de la ciencia que hay en nuestro país. Entonces, congratúlense de eso, porque hay un trabajo muy importante aquí en... Luego, cultivar y apoyar talentos de calidad en la divulgación. El otro día yo estuve en un foro en la UNAM sobre cultura científica y hablaban de vocaciones y alguien que hablaba de vocaciones, no digo quién para no quemar gente, pero decía, no, es que hay que ir sobre todo a los estudiantes de preparatoria y bachillerato para despertar las vocaciones. Y yo así como, no, si vas con los de prepa ya vas tarde. Las vocaciones se deben atraer desde preescolar, primaria, secundaria. Necesitamos presentarles modelos femeninos y masculinos para que se identifiquen y puedan aspirar a integrarse a las actividades de ciencia y tecnología. Y lo mismo ocurre en la divulgación. ¿Se acuerdan lo que les contaba yo al inicio de cuando le decían a Hugo, ¿para qué te dedicas? Tenemos que presentar también esos modelos. Yo sí les puedo presumir un poquito de lo que hacemos en Quark, en Zacatecas. Tenemos un club de ciencias. El mismo club del que yo estaba de niño sigue vivo y sigue con actividades todos los sábados. Y por ahí se nos ocurrió alguna vez que si un poco de rebote, yo que fui niño del club, acabé dedicándome a la divulgación, ¿por qué no buscar que hubiera más niños que ya siendo jóvenes de 13, 14, 15 años, si los vemos comprometidos, si vemos que ya tienen una trayectoria en el club, invitarlos a dar el brinco, a colaborar como voluntarios en divulgación? Nos llevamos 2 años de fracasos, que eso es bien importante, ténganlo presente. Si tienen una gran idea, van a fracasar al principio y van a aprender. Y luego van a fracasar de otra forma y van a aprender. Y con todo eso van a construir lo que los va a llevar realmente al éxito, ¿no? Entonces les digo, 2 años de fracasos, no podíamos, hasta que pegó la primera, que por cierto fue mujer. Una chica que de hecho ella ya traía pasión por la ciencia, no fue, digamos, hechura de nosotros. Yo recuerdo el día que fue a inscribirse al club, casi llevaba arrastrando al papá. Y después de un par de años de estar participando en el Club del Brinco, y empieza a colaborar en Quark. Y aparte con la fortuna de que era carismática, era muy comprometida, era buenísima. Entonces llega el momento en que ella está desarrollando actividades con los niños del club. Y entonces los otros dicen, ella venía con nosotros y ahora ella está desarrollando las actividades. ¿Por qué ella y yo no? Se empieza a convertir en algo aspiracional. Y me topé alguna vez con papás que me decían, oye, llega mi niño el otro día y me dice, papá, ya nomás me faltan 4 años para cumplir 13, ¿verdad? Sí, ¿por qué, hijo? Es que papá Pato dijo que a los 13 podíamos entrar a Quark. Entonces, tenemos chicos que crecen queriendo ser divulgadores. A lo mejor no todos de forma profesional, no todos para toda la vida, pero tienen esa aspiración. A lo largo de los últimos 20 años, porque ese caso que les digo ocurrió en 2004, hemos tenido más de 100 chicas y chicos que pasaron de ser participantes del club a ser colaboradores voluntarios en Quark. Algunos de ellos duran 6 meses, 1 año y a lo mejor se dispersan a otra cosa. Tengo casos ahorita que tienen 10, 12 años colaborando con nosotros, que se vuelven auténticos expertos en comunicación de la ciencia a partir de esa trayectoria. Entonces, yo afirmo
que así como en el fútbol o en cualquier deporte, desde chiquitos están viendo los talentos, les están dando seguimiento, en la ciencia y en la divulgación tenemos que hacer lo mismo, porque los profesionales, esas grandes figuras, no van a aparecer en la prepa. Sí. Sí, bueno, hay garbanzos de a libra, ¿no? Pero, pues no hay que esperar los garbanzos de a libra, hay que construirlo de manera sistemática. Bueno, luego enriquecer la infraestructura y la interconectividad en la divulgación, que es dar apoyo para espacios, dar apoyo para proyectos, como se hace acá, dar apoyo para construir redes en la materia, promover la equidad de oportunidades en educación STEM, que está emergiendo algo muy interesante en este sentido, ¿no? La educación STEM va muy como enfocada a la educación formal, pero tiene muchos recursos que en la divulgación tenemos tiempo usando. Creo que hay la oportunidad de apoyarnos, de complementarnos, pero sí no perder de vista ese término de igualdad de oportunidades. Igualdad entre mujeres y hombres, igualdad entre comunidades rurales y urbanas, que es uno de los grandes problemas en México, por ejemplo. Igualdad entre un montón de sectores, pero hay que tener bien presente garantizar esta igualdad de oportunidades, avanzar en la integración entre ciencia y arte. Las artes nos dan un montón de factores de inspiración, pintura, escultura, música, literatura, cine, que podemos conectar con la ciencia. De hecho, en el Museo de Ciencias desde hace mucho le apostamos al vínculo entre ciencia ficción y ciencia, porque es algo que inspira, que motiva, que emociona. Ahora en el foro de UNESCO yo agregué una cosa a esto, porque sí, las artes son maravillosas y hay que aprovecharlas. ¿Y el deporte? Y bueno, volviendo a mis comerciales, no lo digo nomás porque yo tengo un libro de ciencia y deporte. Soy un apasionado toda la vida, incluso antes de que me amara la ciencia, el deporte siempre me ha atraído. Pero echando números ahorita, siendo conservadores, más de 2.500 millones de personas a nivel mundial practican algún deporte de manera semanal. Y no creo que un porcentaje muy alto de ellos realmente esté involucrado de manera recurrente en temas científicos. Pero si logramos usar su pasión deportiva con la ciencia para explotar curiosidad, para explotar los beneficios que pueden tener, se pueden abrir puertas para que después se metan a la ciencia por otras vías. Entonces, no nada más el arte, también podemos meter el deporte porque al final de cuentas todos son elementos culturales que podemos aprovechar. Aumentar el apoyo e inversión institucional. De nuevo, no es nomás porque me hayan traído aquí ni porque estime lo que se hace en Coahuila, pero créanme que no en todos los estados hay lo que tienen aquí. Es raro los estados que tienen esas convocatorias para apoyar los proyectos que quieren desarrollar. Es raro los estados que tienen esos diplomados sistemáticos para trabajar. Y más aún, porque antes estaba el Fordecit, donde CONACYT le daba cada año, no me acuerdo si 2 o 3 millones de pesos para hacer 7. Bueno, llegaron a darles hasta 7 millones de pesos para hacer proyectos de comunicación de la ciencia en los estados, que era algo maravilloso. Yo tuve la dicha de ser evaluador de esas convocatorias. Y créanme también que de todo lo que vi, las propuestas mejor planteadas y los informes mejor elaborados eran de Coahuila. Tristemente eso desapareció. Los últimos años ya no ha habido ese apoyo. Había antes convocatorias para la comunicación de la ciencia, para apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia de CONACYT. Tristemente eso desapareció. Esperemos que con el nuevo sexenio, con la secretaría, con Rosaura Ruiz, cambien las cosas. Ojalá. Pero bueno, hay que aumentar ese apoyo, esa inversión. Me comí una S aquí, perdón. Enriquecer la investigación y cooperación internacional sobre alfabetización científica. Hay que averiguar más, hay que documentar lo que estamos haciendo. Que luego pasa mucho. Tenemos iniciativas buenísimas que nos quedamos en el impacto con la gente, pero no documentamos qué hicimos, en qué fallamos, qué aprendimos para compartirlo. Que yo sé, está de la fregada. Siempre, mi respuesta típica esta semana que me piden algo, le digo, sí, pero dame tiempo porque ando vuelto loco. Entonces, a veces no nos da la vida, pero en nuestros equipos hay que buscar la forma, hay que organizarnos, porque hay que dejar huella de lo que estamos haciendo para que más personas lo puedan aprovechar. ¿Se acuerdan lo que les decía? Si tienes una gran idea, vas a fracasar al inicio.
y luego vas a fracasar de otra forma. Y con eso aprendes. Si compartes eso, vas a ayudar a que las otras personas no fracasen en lo mismo que tú. También van a tener sus propios fracasos, pero ya por otro camino que les va a permitir aprender otras cosas. Pero por eso hay que sistematizarlo y hay que compartirlo. ¿Ok? Decía yo hace rato que para mí el placer es la base de todo. Si lo disfrutas, lo vas a hacer mejor que si no lo disfrutas. Y si el público se la pasa bien, va a regresar solito. En cambio, por más que sea algo útil para sus vidas, por más que les resuelvas un problema, si se aburren como ostras, ¿creen que vuelvan? No, ¿verdad? Entonces, hay que motivarlos a que sea algo placentero y de esa forma dejarles claro que no tienes que ser un experto en ciencia para disfrutarla, que es algo que permea mucho. O sea, yo siento que la gente piensa que necesitas meterte en una carrera científica para que te gusten esas cosas. Cuando a mí nunca me ha detenido nadie para ponerme a cantar canciones de Julián Álvarez en la regadera, ¿no? O ponerme a dibujar o hacerle un poema a mi esposa. No soy profesional, lo hago por placer, lo hago por emoción, lo hago por sacar cosas que siento. Y creo que en ciencia debería ser igual. Tener esa oportunidad o ese hábito de disfrutar un experimento, una conferencia, un libro de ciencia, porque sí, porque lo disfruto. Y ya si me da otras cosas, pues qué maravilloso, ¿no? Pero es importante tener este tipo de cosas. Luego, el gusto, la emoción, el placer a veces se trivializa. No me meto de lleno, este tema me apasiona, pero simplemente decir que tenemos un sistema endocrinológico que nos recompensa cuando nos la pasamos bien y nos da endorfina, nos da serotonina, nos da oxitocina, nos da dopamina, que no solo nos hacen sentir bonito, no solo nos vinculan con otras personas, no solo refuerzan nuestros logros, sino que además fijan la información en el cerebro. Cualquier cosa que abordemos cuando tenemos estas cascadas hormonales en nosotros, queda mucho más firme en nuestra memoria. Entonces, es un refuerzo poderosísimo. Por eso hay que disfrutar las cosas. Y finalmente, nos permite integrarnos socialmente, permite construir comunidades en que avanzamos juntos hacia la ciencia y la tecnología. Un modelo de cómo abordar nuestros esfuerzos de comunicación de la ciencia. Estoy abordando mucho de lo que queremos hacer y las motivaciones y demás. Vamos siendo un poco más pragmáticos. Este modelo tiene mucho tiempo. Yo cuando leí, el artículo es de 2003. Ese artículo yo lo leí por primera vez en 2012. Yo dije, ¿dónde has estado? De hecho, o sea, cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura, se acababa de publicar y hubiera sido maravilloso tener eso ahí. Pero bueno, los aportes valiosos nunca llegan tarde. Decía mi abuelo que los centavos nunca llegan tarde y creo que un buen artículo que enriquezca nuestro trabajo también nunca llega tarde. 3 autores que se apellidan Burns, O'Connor y Stockelmayer publican en 2003 Comunicación de la Ciencia, una definición contemporánea. Science Communication, a Contemporary Definition. Y este artículo es una maravilla, tiene un montón de cosas. O sea, no tiene un párrafo de desperdicio el artículo. ¿Ok? Pero para mí lo más fuerte que saco de ahí es el modelo AIOU, donde nos hablan de las reacciones que buscamos en las personas cuando hacemos comunicación de la ciencia. ¿Qué reacciones buscamos? La primera, ellos las presentan en inglés, AIOU son las siglas de esas reacciones, yo las traté de tropicalizar, algunas estaban baratas, fáciles, otras no tanto. La A es de advertir, awareness, hacer que las personas noten que existe un tema del que pueden aprender más. Es algo como superficial, pero simplemente que se den cuenta que ahí está un tema del que puedes aprender. Pensemos ahorita, no sé, viruela del mono, ¿ok? Que es algo que relativamente reciente. El segundo punto, que para mí es importantísimo, encantar, enjoyment, que sería disfrutar, el placer, ¿no? No me meto aquí porque ya les hablé de la importancia de que se disfrute lo que estamos haciendo. A partir de eso, podemos lograr que las personas se interesen. O sea, que tengan la motivación para averiguar más del tema. Y pueden averiguar más en un proceso que les estés ofreciendo tú, o pueden llevarse, como dice Roberto Sayavedra, una mosquita que les está haciendo ruido y que los haga buscar en Google o preguntarle a una inteligencia artificial o preguntarle a un cuate, un maestro, pero se llevan la curiosidad. Y la curiosidad es la madre de la ciencia. Yo insisto mucho siempre que la base para hacer ciencia son las buenas preguntas. Si supiéramos todo, no habría ciencia. Las preguntas nos llevan a investigar, nos llevan a construir conocimiento. Luego viene
algo que tenemos que tener muy presente, la opinión. A veces como divulgadores cometemos el error de querer que las personas opinen lo mismo que nosotros. Y díganmelo a mí que tuve un familiar muy cercano que en pandemia tomaba dióxido de cloro. ¿Se imaginan ser un divulgador con familiares que están tomando dióxido de cloro? Y nos echábamos unos rounds y por las buenas y por las no tan buenas y demás. Pero tiene uno que reconocer que cada quien tiene su opinión, tiene su criterio, tiene una postura. Uno puede ofrecer información, puedes plantear situaciones que los obliguen a cuestionar lo que creen, cuestionar lo que conocen, pero tú no les vas a imponer la opinión. Entonces, es algo que hay que tener muy presente cuando hacemos comunicación de la ciencia. Y finalmente, understand, que es entender, es comprender. A ver si alguien me mejora algo que significa entender o comprender, que empiece con U. Está la fregada, ¿verdad? Yo duré meses pensando en eso. Y lo mejor que se me ocurrió fue ubicar, en el sentido de relacionar el tema con tu realidad. No es exactamente, pero para ubicar algo en tu realidad, lo tienes que entender. ¿Ok? Lo que me gusta a mí del modelo IOU es que te puede ayudar a establecer metas. Yo voy a trabajar con cierto sector del público, voy a abordar este tema, ¿hasta dónde quiero llegar? Me conformo con que se enteren de que existe el tema, llego a que lo disfruten, busco que se motiven a buscar más información, ayudo a que establezcan una postura o redondeo la faena y quiero que comprendan el tema cabalmente. Entonces, nos da metas, nos permite estructurar la estrategia que vamos a desarrollar, porque nos da pauta de hacia dónde queremos ir. Entonces, en ese sentido, me parece muy útil y muy valioso el modelo de estos señores. A donde quiera que voy, si estoy hablando de comunicación de la ciencia, acabo hablando del modelo IAO. Buscamos relaciones más estrechas con la ciencia. ¿Qué tenemos que procurar? Contactos iniciales. Mucha gente nunca ha tenido una vivencia directa con la ciencia. Hay que buscar que se acerquen con ella. Y en la medida de lo posible, experiencias directas. Decía Confucio, me contaron algo y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Entonces hay que buscar que las personas hagan, que se involucren, que lo vivan, porque eso le da significado al tema. Decía David Ausubel, un pedagogo gringo, que si yo quiero que las personas aprendan algo nuevo, se tiene que vincular con lo que ya saben. Y cuando queremos que se vinculen con algo que no sabían, para mí la mejor forma es darles una experiencia. Porque la experiencia sirve como anclaje que le da sentido a lo que abordamos. ¿Ok? Ocurre con frecuencia que hacemos actividades maravillosas, que las niñas y los niños salen encantados. Y yo siempre pregunto, ¿qué pasa al día siguiente? Tenemos chicas, tenemos chicos motivados por la ciencia que dicen, esto está padre, es lo mío, quizá no para toda la vida, quizá para esta etapa o a lo mejor sí a futuro, pero les estamos dando oportunidades para que exploren, acrecenten, enriquezcan esa pasión por la ciencia, no siempre. Entonces, uno de los grandes desafíos es construir comunidades de práctica, construir clubes a donde puedan acudir esas personas motivadas por la ciencia y la tecnología. Esto ya se los platicaba hace ratito, partir de divulgadores recreativos que nos permiten llegar mucho más lejos. En el Museo de Ciencias solamente tenemos 2 académicos que nos pagan por realizar las actividades, pero tenemos 60 voluntarios del Grupo Quark que nos permiten llegar mucho más lejos. Entonces, luego está un poco la culpa de uno que siente que estás explotando gente, pero pues ellos están felices y bueno, ya esa es otra historia. Otro día, si quieren, les doy una plática del Grupo Quark. Apostar a una formación y desarrollo profesional en lo que hacemos, apoyarnos en redes de colaboración y, reiterando lo que hablamos hace ratito, no forzar las cosas como hizo CONACYT. Qué bueno que se impulse más el acceso universal al conocimiento, como le llaman, pero hay que apoyar a la gente, hay que darle las herramientas, no hay que mandarlos a ver qué sale. Porque no solo son los investigadores del SNI, a los estudiantes de posgrados que reciben beca también se les exige esto. Entonces hay que brindar los elementos para que lo puedan hacer de forma efectiva, de calidad y que realmente cumpla con lo que se está buscando. Bien, ya para cerrar y conectando con sus proyectos,
porque todo esto está en la escena de que ustedes están haciendo proyectos, son agentes de cambio. Entonces, algunas ideas para reforzar lo que estamos trabajando. Uno, cuando estamos en universidades o en instituciones de educación, puede ser educación básica, media, superior, es muy fácil que se nos borren las líneas entre el trabajo educativo que hacemos con nuestros alumnos y el trabajo de divulgación que queremos hacer con sectores del público no especializado. Entonces, si estamos hablando de proyectos para la cultura científica y proyectos de divulgación, tenemos que ir hacia afuera, que no está peleada una cosa con la otra. Para que tengas una acción efectiva hacia afuera, generalmente tienes que involucrar a tus estudiantes en procesos que los van a enriquecer, que los van a formar. Entonces, tienes esa formación que les da elementos de comunicación, que les enriquecen en desarrollar proyectos específicos con modelos, con demostraciones, con talleres y que a la vez tiene impacto hacia afuera. Entonces, hay que tener muy presente a quién vamos a beneficiar más allá de nuestra institución y que en el proceso nuestra institución va a crecer para poder hacer eso. Bueno, esto va de la mano, tener muy claro esos beneficiarios por fuera de donde estamos. Ojo, esto es muy importante, sobre todo en proyectos un poquito más grandes, pero aunque no tengamos toda la lana del mundo, hay que considerarlo. Yo muchas veces evalué proyectos de CONACYT que decían, voy a hacer talleres de ciencia y involucro en mi proyecto a, no es el caso, no ocurrió así, pero menciono a alguien que es mi amigo y que voy a ver la semana que entra, a Juan Tonda. Y entonces yo decía, oye, pero Juan Tonda es maravilloso como escritor científico y como editor de libros de divulgación, pero Juan Tonda nunca ha hecho talleres. Entonces, ¿por qué jalas, tu proyecto es de otra cosa, nomás para decir que tienes un experto, jalas a Tonda, pero él no trabaja en lo que tú vas a hacer? Entonces, en el ámbito de lo que vamos a hacer, hay que, si nos vamos a asesorar, si vamos a tener una colaboración, jala a alguien que sea experto en lo que tú quieres hacer, para que realmente te dé pauta, te enriquezca y te ayude a crecer. Cuando no tenemos mucha lana, pues va a ser difícil que tengas de lleno a alguien así. Busca qué ha publicado. Muchas veces a las personas es difícil que los tengas metidos para diseñar, para desarrollar el proyecto, si pues, no hay honorarios, porque uno a veces tiene que vivir, tiene que comer, tienes otras cosas. Pero si les escribes y le dices, oiga, sobre el trabajo que usted hizo al respecto, tiene este artículo, pero está en una revista de paga, ¿me lo comparte? Es rarísimo que te digan que no. Entonces, hay que aprovechar, hay que buscar esos materiales que podemos tomar como base para lo que queremos hacer. Trabajo interinstitucional y transdisciplinar. No quedarnos también dentro de nuestros centros. Vincularnos con otras universidades, con otras instituciones, para que las fortalezas de unos y otros permeen y cada quien salga enriquecido. Lo mismo en el aspecto transdisciplinar. Yo tengo la bendición que en el Museo de Ciencias, Tita, mi jefa, es comunicóloga y yo soy físico. Y gracias a que tenemos 23 años trabajando juntos, yo he aprendido un montón de comunicación y ella ha aprendido un montón de física. Y creo que eso es lo bonito de los proyectos. Cuando trabajamos con gente que tiene formación bien distinta a la nuestra, nos van a hacer crecer y nosotros los vamos a hacer crecer a ellos. Entonces, tomen muy en cuenta eso cuando estén armando sus proyectos para seguir aprendiendo en el camino. Justifiquen bien el uso de sus recursos. No los culpo, yo mismo he hecho proyectos que digo, quiero pedir dinero para hacer lo que de todos modos iba a hacer. Pero con un peine de oro. Entonces, ¿qué pasa? Que luego hay muchos proyectos en que nos dan el recurso y nos lo gastamos en darle un súper regalo a nuestros ponentes. O nos lo gastamos en el catering. O nos lo gastamos en cosas que qué padre que están ahí, que llega uno y dice, ah, qué chido. Pero si no tuvieras eso, no afecta en nada el impacto y la efectividad de tu proyecto. Entonces, sí se vale meter cosas que nos hagan sentir más bonito, que hagan lucir el proyecto, pero traten de que lo que se gasten, pongámoslo así, yo les diría, 80% de la lana gástenselo en cosas sustantivas, en cosas que digas, si no tengo este dinero, se merma la efectividad de mi proyecto, de plano no lo puedo hacer.
porque sí, a veces se sacrifica lana que no. Cuando estaba yo en lo del Fordesit, lo de los estados, no voy a decir qué estado, solo diré que no es Coahuila, obviamente, pedía 120,000 pesos para comprar los uniformes de las personas que iban a ir a la Feria Mexicana de Ciencias. Entonces, pensaban llevarlos así como si fuera, pues, supongo que pants Nike o no sé qué querían llevarles. O sea, yo no estoy en contra de que manden a hacer una playera polo así bonita para que vayan uniformados, pero 120,000 pesos para uniformes es un sinsentido. Entonces, tengan en cuenta eso. Justifiquen bien en qué se gasta la lana y que sea para lo sustantivo. Busquen cosas que dejen un impacto que trascienda. Déjenme, no. Bueno, esto está vinculado, lo dejamos. A veces pedimos recursos para un evento de 2-3 días y que ya ahí quedó. Obviamente, para llegar a ese evento de 2-3 días hubo todo un proceso donde los profesores se enriquecieron, los alumnos se enriquecieron, pero vamos generando productos que se pueden aprovechar por más tiempo, que puedas compartir con otras instituciones o que les sirvan a tus alumnos para hacer divulgación, qué sé yo. Pero si hay una inversión, buscar que esa inversión siga dando frutos hacia adelante, para que no se quede nada más en algo efímero. Evaluar lo que estamos haciendo, que creo que llevan buen camino, pero no lo pierdan de vista. Yo insisto mucho en esto porque además yo siempre he sido muy flojo para evaluar. Por muchos años yo era así, es que con el tiempo que me pongo a armar una evaluación, ¿cuántos niños podría atender? Era lo que más me hace, porque disfruto más estar con los niños. Pero si lo que no se mide, no se mejora. Y hay que tener muy claros cuáles son nuestros objetivos de trabajo para en función de los objetivos evaluar. Porque a veces planteamos unos objetivos y evaluamos otra cosa. Y hay que también separar lo que son indicadores que nos dan una noción de hasta dónde llegamos, cuántas personas atendimos, cuántas charlas se realizaron, cuántos talleres llevamos a cabo, qué sé yo, de cosas que pueden ser cualitativas. Por eso hablo yo de evaluar los procesos, identificar cómo estamos haciendo las cosas, porque a lo mejor la gente sale feliz, pero la gente no sabe lo que tú estabas buscando. Y la gente no sabe que a lo mejor dentro de lo que tú estabas buscando no fuiste efectivo, tuviste fallas. Entonces tú tienes que hacer diagnósticos que te permitan crecer, más allá de los informes que presentemos a quien nos dio la lana. Yo digo muchas veces que como que hay dos tipos de evaluaciones. Las evaluaciones para crecer, que son las que nos retroalimentan y nos dan las nociones de qué podemos corregir para avanzar. Y las evaluaciones para presumir, que son evaluaciones para decirle a quien te dio el recurso, mira, qué bueno que me diste el recurso, aquí está lo que hice con él. O si estás pensando en el siguiente al que le vas a pedir recurso, tener algo para cacaraquear. Nosotros hicimos un estudio que nadie lo financió en 2018 de qué había pasado con nuestros niños del Club Infantil de la Ciencia entre 2002 y 2017, porque tenemos la gran ventaja de tener una base de datos. Con ese estudio pudimos publicar un artículo en Science Communication, que es una de las grandes revistas que se dedican a este ámbito, y con ese artículo en la mano le pedimos recursos a CONACYT, que nos dio $1,5 millones de pesos para hacer un proyecto para replicar clubes de ciencia. Estaba bien bonito ese proyecto y luego se atravesó la pandemia. Los clubes iban a arrancar en marzo de 2020. Sí, no, o sea, pero bueno, el punto es que esa evaluación y esa investigación que hicimos fue lo que les digo, investigación para presumir, porque después nos sirvió para jalar recursos. Pero a la par de eso, nosotros hacíamos también investigación para mejorar. Diagnósticos de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, para poder ir enriqueciéndonos. Como les decía, o como dicen también en redes sociales, sin miedo al éxito. Y acuérdense que el éxito se construye en un camino de fracasos. Quien les diga que el que me digan Elon Musk o Carl Sagan o quien sea de cualquier ámbito, triunfó a la primera, les está mintiendo. Necesitamos tener la visión de lo que queremos lograr, intentarlo, fallar en algunas cosas, volver a intentar, fallar en otras, y a partir de ahí vamos construyendo el éxito. Vayan soñando, vayan haciendo cosas. Les comparto uno de los grandes sueños en que me ha tocado la oportunidad de colaborar. Esto es en 2016, en la primera sesión del Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa, donde decidimos crear Recreación en Cadena, que es la Red Mexicana de Ciencia Recreativa.
Para 2018, ya fue el tercer coloquio, fue en San Luis Potosí, donde no solo tuvimos una presencia mucho más grande, tuvimos ya representantes a nivel internacional, ha habido conexiones mucho más fuertes y Recreación en Cadena ha seguido creciendo, ha ido haciendo más cosas, publicaciones, el repositorio de ciencia recreativa, muchas otras cosas y también uno a nivel individual pues sigue soñando, sigues apostando por hacer más cosas, ¿no? Uno de los grandes eventos que existen de comunicación de la ciencia es la Conferencia Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia. El año que entra va a ser en Aberdeen, en Escocia, en mayo. La primera vez que yo fui a ese evento fue en 2012. Iba como venado lampareado, ¿no? O sea, fascinado con todo, emocionado, conociendo gente, tratando de hacer vínculos. A partir de ahí va uno construyendo colaboraciones, abriendo puertas, creciendo en oportunidades. También a la par seguimos obviamente trabajando mucho acá, vinculándonos en Red Pop, abriendo otros caminos y tuve la oportunidad el año pasado, esto es en Rotterdam, como representante de Red Pop, me invitaron a la mesa redonda de clausura para hablar de las iniciativas de comunicación de la ciencia a nivel global. Entonces, sueñen hasta dónde quieren llegar. No, si a mí la primera vez que fui a la conferencia esta PCST me hubieran dicho que iba a estar en una clausura ahí enfrente de todos, pues casi me hubiera hecho pipí, yo pienso al principio. Los nervios le ganan a uno, el síndrome del impostor también es muy, muy cañón, pero la idea es seguir tu pasión, prepararte constantemente y soñar hasta donde te dé la vida y no detenerte, darle con todo. Y cuando abrimos nuevos caminos, acuérdense de lo que decía Antonio Machado. ¿Saben quién es Antonio Machado? Los jovencitos no van a tener idea de lo que estoy hablando. Los de mi generación. Hay un poema de él que abre una canción de Joan Manuel Serrat. Caminante, son tus huellas el camino nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, solo estelas en la mar. Entonces, abran camino, sepan que no tienen que seguir a nadie más, tengan su visión, tengan su pasión y vayan haciendo ese propio camino. Y ya nada más para cerrar, como dijo el Che Guevara, ya que estamos hablando de utopías y los proyectos que queremos llevar lo más lejos posible, seamos realistas, pidamos lo imposible. Muchísimas gracias. Ya nada más como anécdota, este señor es David Gross, Premio Nobel de Física en 2004, que lo conocimos hace unos años en un congreso de física y cuando se enteró de lo que hacemos con los niños del Club Infantil de la Ciencia, el seguimiento que les damos y tal, quedó emocionadísimo y tuvimos la dicha de llevarlo el año pasado con los niños del Club Infantil de la Ciencia, de una conferencia magistral un día antes y todo, pero lo maravilloso es que lo tuvimos una hora platicando con niños de 5 a 15 años de edad que le preguntaron todo lo que se les ocurrió de la vida de un premio Nobel. Entonces, también esas cosas, nunca se imagina uno que puedes acabar teniendo a los chamaquitos interactuando así, pero son oportunidades que se pueden construir. Ahora sí, muchísimas gracias. De nuevo, gracias Vanessa, gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, estimado doctor Miguel. Nos gustaría saber si hay preguntas del público. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntitas. Buenas tardes. Felicidades, me gustó mucho tu plática, me motiva. Yo no quiero preguntar, yo quiero platicarte otras cosas de la región que me han tocado. Conozco pocos divulgadores de ciencia, Isaac Asimov, Perelman de física recreativa. En la UADC hay una revista de divulgación interesante. Fíjate que hubo un doctor, Humberto Madrid, bueno, existe todavía, gracias a Dios, que venía de la Facultad de Ciencias de la UNAM y entonces fue de los creadores de la Escuela de Matemáticas. Y él en aquellos años hizo un club de ciencia que desgraciadamente se perdió. Es difícil, la gente empezó a ir mucha gente, luego empezó a ir un poquito menos de gente, hasta que pues, desafortunadamente se perdió. En la universidad donde yo trabajo, en la UTC,
también teníamos una revista de divulgación y actualmente se está pensando en hacer una digital. Entonces son cosas muy interesantes que yo creo que tenemos que retomar en las universidades. En la escuela de matemáticas y en la escuela de física, que están juntas, sigue habiendo cosas interesantes. Yo tengo 4 nietecitos, me tocó llevar 2 de ellos a ver o sea, a observaciones telescópicas. Entonces a mis nietos les encantó ver Saturno, ver la Luna, y son cosas muy bonitas. Hacen una labor interesante los docentes, inclusive los alumnos de física, algunas prácticas que interesaron mucho a los niños y a mí me parece que eso lo tendríamos que tratar de reproducir en otras universidades. Eso es lo que yo quería comentar. Muy bien, muchas gracias. A propósito de las revistas, nada más para tratar de enriquecer, recientemente he visto yo en varias revistas que tratan a partir de los artículos que publican, o igual a lo mejor los más destacados, generar videos cortos de 3 minutos en redes sociales. Porque a veces cuando tenemos revistas, tenemos un público atento que le saca mucho jugo a eso. Pero si ya se hizo la investigación, ya se hizo el contenido, y si podemos tener un pequeño equipo que nos ayude a dar ese empujoncito extra, lo llevamos a otra dimensión, a otro público con ayuda de estos videos. Incluso sé, nada más, no tengo ahorita el nombre en la mente, pero mi hermana trabaja temas de ciencia abierta en la Universidad de Zacatecas y tiene vínculo con un equipo en Puebla que ha generado plataformas que automáticamente usando inteligencia artificial generan infografías y videos. Entonces, hay herramientas bien interesantes que ya nos permiten ir más lejos con este tipo de cosas. Entonces, lo más pesado en una revista ya se hizo en ese contenido. Si podemos dar ese empujoncito extra para llevarlo más lejos, creo que es algo maravilloso. Hola Miguel, ya te conozco por los correos, soy Beatriz Martínez de la Facultad de Físico-Matemáticas de acá de la UAC. Tengo el grupo de NOCTE, el de Noches de Observatorio de Ciencia, Tecnología y Experimentos. ¿Qué hacemos? Era la primera pregunta, algo que tú me dices, es que no digan público en general, y cuando yo subo la información es público en general. ¿Por qué te lo comento? Porque cuando abrimos las puertas, justo hoy es un día de esos, el último viernes de cada mes, abrimos las puertas, pero las abrimos para todo el público, es decir, llega un niño de 4 años, de 3 años, no llega solo, llega con sus papás, luego hasta llegan las abuelitas. Entonces es un público realmente de edades de 3 años hasta 70 años. Y entonces, ¿cómo puedo yo ahí clasificarte cuál va a ser mi público? Es decir, llega el niño de 3 años, él llega, bueno, hay algo que hacen los niños, llegan y tocan todo, ¿no? Y jamás decirle, oye, no tocas eso, pero los primeros que lo dicen son los papás. No toques eso que lo vas a romper. Y siempre es, no, pues esa es la idea, que tiene que aprender, tiene que tocar, tiene que experimentar todo lo que vamos mostrando ahí. Pero el punto es que la misma explicación del experimento, bueno, no la misma, porque utilizamos lenguaje diferente. Tenemos para referirnos a los niños y para referirnos a las personas, a los abuelos o a los papás. No podemos utilizar el mismo lenguaje, eso es definitivo. Pero sí las puertas se las abrimos a todos en ese punto. Entonces no sé ahí qué lenguaje o cómo decirte cuál es mi público. Hay varias opciones. Por ejemplo, yo me identifiqué mucho cuando conocí unos amigos de Argentina de Puerto Ciencia, que ellos dicen que trabajan para niñas y niños de 4 a 99 años de edad. Entonces, otra forma, por ejemplo, en Recreación en Cadena tenemos un programa que se llama Suma Ciencia, en que registramos actividades y anunciamos los eventos que va a haber. Y cada actividad se señala para qué sectores vaya. Y podemos registrar normalmente niñas, niños y jóvenes de 5 a 15 años de edad. Luego podemos tener aparte jóvenes de 12 a 20. Y luego tenemos jóvenes adultos de 20 a 35. Hay una categoría que es familias, público familiar, que tenemos aparte otros programas donde insistimos que vayan en familia porque enriquecen varios niveles. Entonces, ahí es como mencionar las diferentes categorías que entran, que es más lata, es más detallado, pero sí es como salirnos del camino para mostrar que tenemos claro que no todo el público es igual y que podemos atender
esos diferentes sectores que estamos mencionando, cada uno en función de sus características. Ok, bueno, perdón, es que van a hacer otras preguntas. Bueno, rápido, ya después te puedo preguntar en personal. ¿Cómo saber qué metodología es la que estamos implementando? Es decir, este evento lo hacemos cada último viernes del mes. Se presentan experimentos a público en general, pero efectivamente, tal vez lo que nos hace falta ahorita evaluando, la palabra que estaba diciendo, hay que evaluarse, no tenemos cómo dar un seguimiento, sobre todo a los niños. Lo que nos interesa más, la verdad, pues son los niños. ¿Cómo darle ese seguimiento a los niños? Porque sí tengo datos, tenemos estadísticas de qué edades son las que más van. Nos hace falta mucho la parte de, no nos llegan de secundaria ni de prepa. Eso en las cuestiones de la estadística, eso sí no nos han llegado. Nos llegan muchos de kinder y de primaria, pero al final pues eso se vuelve en el público más, como más enriquecedor, porque son los niños a los que quisiéramos que se dedicaran, no realmente a la ciencia, pero sí una parte a la ingeniería, ¿sí? Nosotros damos clases en ingeniería física y en matemáticas. Y hasta ahorita solamente tengo registrado una niña que le dimos seguimiento, no seguimiento, sino que fue a varios NOCTE y ahorita ya está estudiando ingeniería física. Entonces ese sí es un gran logro. Es una persona, pero sí es mucho logro para nosotros. Entonces lo que sí me gustaría que me ayudaras en esa parte de cuál es la metodología que estamos o que nos hace falta para establecerlo ya algo más, como más científico también. Bueno, Gracias. hay opciones en varios niveles, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, tú puedes querer medir para la actividad específica que hiciste, cómo fue la experiencia del público. ¿Se divirtieron, no se divirtieron, se sentían motivados al inicio, qué tan motivados se sentían al final? Entonces, eso te sirve una encuestita y en la actualidad lo más fácil, antes eran hasta de papel y ahí la llenaban, ¿no? Que se puede hacer todavía, pero a veces ahora les das un QR, escanean el QR, te llenan una encuesta de 1 o 2 minutos y a veces lo que hacemos nosotros es que les damos una paleta o les damos un detallito si te muestran que llenaron la encuesta, ¿no? Para tener como ese incentivo. Luego puedes también preguntarte, ¿aprendieron algo en mi actividad? ¿Se llevan algo? Que ahí es todo un lío porque si haces un cuestionario con preguntas sobre, de acuerdo a la teoría cuántica de Schrödinger, ¿cómo interpreta usted lo que ve ahí? No, la gente se te asusta. Pero, por ejemplo, Eric Jensen de la Universidad de Warwick tiene una metodología que a mí se me hace bien bonita y por flojo no la he usado tanto como debería, pero tú tienes claro el tema que vas a abordar. Cuando llega a tu público les pides que hagan un dibujo relacionado con el tema que vas a abordar. Ahí la clave es plantear muy bien la pregunta o el detonante para el dibujo. Y luego realizas tu actividad y al concluir del otro lado de la misma hoja les haces la misma petición, pero ahora van a dibujar con base en lo que acaban de trabajar. Entonces, los dos dibujos te permiten hacer una interpretación de cómo cambia su perspectiva lo que están haciendo. Luego, en un seguimiento de largo plazo, que es lo que yo estoy más convencido, porque si quieres ver el impacto en la gente, difícilmente en un día o una semana va a ser que tanto influiste en la vida de las personas. Necesitas meses o hasta años. Ahí necesitas la colaboración de los papás. Ahí sería organizar un estudio, tener una idea general de lo que quieres hacer y pedirle a los papás que se registren y decirles, ¿sabe qué? Necesitamos su apoyo, lo vamos a contactar dentro de 6 meses o dentro de un año para pedirle alguna información de lo que fue su experiencia, un poco retroalimentándose con su niña, con su niño y dándonos información de ese seguimiento. Y ahí la clave es pues tener los registros con todo lo que implica en términos de manejo de la información y todas estas cosas que hay que cuidar, pero sí son como algunas de las opciones. Bien, una última pregunta, por favor, nada más, ya para cerrar la sesión. Bueno, tengo una pregunta con respecto a lo que en su proceso como divulgador de la ciencia, pues sabemos que desde muy joven empezó, porque aparte se ve muy joven. Pero la pregunta, no le voy a preguntar su edad, la voy a deducir científicamente. No, la pregunta es, cuando empieza a explicar eso, ¿se ven como
filtros donde hay trabajo museístico o de arte. ¿Cómo se puede vincular el trabajo recreativo? Porque el museo es un espacio para el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, usted mencionó a Ausubel, está Brunner y está Matthew Lipman, que son precursores de filosofía o de pensamiento crítico para niños. Entonces, ¿cuál sería en el proceso que usted ha tenido como revisor de la experiencia recreativa para vincular no solamente la ciencia con procesos filosóficos y hacer personas que tengan un discernimiento autónomo y que esto nos lleve a sociedades más democráticas? Que sea una ciencia para todos y no sea simplemente ciencia, como lo mencioné en algún momento, para ciertos sectores. Creo que el tema que tocas es fundamental. A veces no queremos que la gente, o sea, sí es bueno que entiendan las leyes de Newton, o sí que entiendan el planteamiento de la evolución de Darwin, pero creo que más trascendente que eso, queremos ciudadanos críticos. Y ahí se trata de diseñar actividades específicas que vayan hacia ese lado. Entonces, creo que desde el ángulo de los museos o de la ciencia recreativa podemos plantearnos que a veces más allá del contenido tenemos ciertos objetivos en términos de actitudes o habilidades que buscamos desarrollar en el público. Y es algo que hay que construir en nuestros diseños. Tengo la dicha que casi siempre Vane me invita a los diplomados y trabajamos justo desarrollo de actividades de ciencia recreativa. Entonces, ahí sería, si tenemos la oportunidad de trabajar en uno de esos talleres, podemos enfocarnos en el desarrollo de una actividad que vaya por ese lado. Y se pueden hacer cosas bien interesantes. Nosotros tenemos la experiencia de adaptar el ludión, no sé si la conocen, es una actividad, también se conoce como diablillo de descartes, tener una botella con un gotero que la aprietas y baja el gotero, la sueltas y sube. Y hacemos mucha faramalla diciendo que es como energía que mueve el gotero y demás, y le tomamos el pelo un ratito a la gente y después descubrimos la situación. Entonces, podemos agarrar actividades que ya existen, pero darles un giro para construir una nueva dinámica en función de los objetivos que buscamos. Y creo que la clave está en eso, ¿no? En el diseño. Y ya nada más sobre la edad, dicen los muchachos, los voluntarios de Quark, que la culpa es que les succiono la juventud a ellos, que por eso siempre estoy reclutando chicos jóvenes. Les digo, no se preocupen, por eso tenemos a los niños que vienen del club para que ustedes se la quiten también. Y acabo de dar una charla en el Museo de Ciencias de la UAS el martes pasado, que se llama Telómeros, la clave para retrasar el envejecimiento. Y hay un libro que me parece que se llama El secreto de los telómeros, donde nos habla que esos extremos que protegen los cromosomas, los telómeros, son la clave para que no envejezcamos tanto, para retrasar las enfermedades y demás, y nos da tips para cuidarlas. Entonces, les dejo de tarea que averigüen qué son los telómeros y cómo cuidarlos, porque si quieren llegar a viejitas y viejitos sanas y sanos, viéndose bien, cuiden sus telómeros. Muy bien. Bien, Bob, muchas gracias. Un comercial final. Traigo algunos libros de los que he publicado yo, el de física cuántica, el de ciencia y deporte, uno sobre tenis y algunos sobre ciencia recreativa. Pasen con mi hermosa asistente, si a alguien le interesa. Los libros que son un poco más gruesitos salen a 250 cada uno. Si compran dos, son 2 por 400. Y los otros de actividad recreativa salen a 100 pesos, por si alguien quiere. Disculpen el comercial. Perdón, porque yo también sigo con 2 comerciales. Por correo electrónico a los participantes les haremos llegar la invitación a las jornadas de posgrado, que es la siguiente actividad fantástica que tiene el COECIT para el mes de octubre. En estas jornadas de posgrado se pueden inscribir para dar un tour maravilloso, casi todo pagado, por las mejores instituciones de educación superior y también los centros de investigación de la región sureste. Eso es para los estudiantes de licenciatura, como son ustedes, pero también para los profesores que solamente tienen maestría y quieren estudiar el doctorado, o que son excelentes maestros y que ya se van a lanzar al estrellato con el posgrado. Acuérdense, se llama Jornadas de Posgrado y les haremos llegar esa información que también está publicada en las redes sociales del COECIT. Y ese es mi otro comercial. Hemos sentido que esta charla y las diferentes actividades del Congreso les han gustado mucho. Por favor, compártanlas con sus colegas,
con la gente de su grupo académico, con las personas que ustedes quieran que también se enteren y que sigan aprendiendo para que hablemos el mismo idioma a través de la cultura científica. Todas las conferencias, hasta la inauguración, los paneles, los bloques y esta excelente conferencia magistral están grabadas y se van a ir subiendo a las redes sociales del COECIT, en Facebook e Instagram, pero están de planta en YouTube. Es una invitación muy importante para todos ustedes, para que lo vuelvan a ver, para que tomen notas, que se vean, etiquétense, pónganle Congreso, COECIT, FONCIT, y además también para que sigan compartiendo las buenas noticias y que sepan que en el estado de Coahuila ustedes tienen la oportunidad de seguirse formando y de poder tener el acceso a las políticas públicas que les permitan seguir trabajando en ciencia, tecnología y también en la cultura científica. Muchas gracias y regreso el micrófono después de mis comerciales al doctor Mario Valdés Garza, que va a hacer el cierre de este congreso. Bien, pues muchas gracias. Primeramente, agradecemos a todas y a todos su amable paciencia, estar aquí largas horas durante estos 2 días y medio. Pues realmente creo, al menos yo así lo veo, yo espero que también ustedes así lo hayan visto, que fue de mucho intercambio, de mucho provecho para todos, y que creo que con esta conferencia que se acaba de cerrar por parte del doctor Miguel García Guerrero, pues nos abre todavía una expectativa enorme de todo lo que tenemos que hacer, y que creo que las instituciones lo hacen, pero podemos hacerlo todavía mucho mejor o a tener una cobertura mucho más amplia. El doctor Miguel García Guerrero, pues ustedes ya lo vieron, es un excelente conferencista, joven, con mucha experiencia, desde niño viene, ya nos platicó su historia, trabajando en ciencia y tecnología, en la cuestión de la parte de la divulgación y la apropiación de la ciencia. Y creo que el tener aquí a los jóvenes que hoy nos acompañan de la Universidad Tecnológica, vean el ejemplo en él para que ustedes también, de Coahuila, la Universidad Tecnológica de Coahuila y de la región centro también tenemos por aquí, de que tal forma, de que lo vean como un ejemplo a seguir, que realmente sí se puede, que es cuestión nomás de que se lo propongan. Ya lo dijo, el camino no es fácil, no se hacen las cosas de la noche a la mañana, pero hay que empezar. Hay que empezar y con estos maestros y con los investigadores que tenemos, ténganlo por seguro que ustedes lo van a poder lograr. Y eso es bien importante, el que continúen trabajando y haciendo un proyecto de vida. También yo quiero comentarles que, no sé, fue el año pasado cuando estuvimos contigo en Zacatecas, en este mes de abril, ¿verdad? Estuvimos en Zacatecas, nos invitó también a un congreso internacional, donde se habló precisamente todo lo que es la parte de apropiación social de la ciencia. Y yo le decía y nos propusimos, Coahuila levantó la mano, dijimos, tráiganse un evento de estos para Coahuila. Entonces te volvemos a retirar nuestra solicitud. Si no es el internacional, cuando menos el que se organiza a nivel nacional, donde participan muchas instituciones a nivel nacional, donde platican los casos de éxito con la parte de la parte de apropiación y la divulgación de la ciencia. Entonces queremos que Coahuila lo consideren como sede a futuro, esperemos, si no es para el próximo año, el que sigue, el 2026, pero que ya nos vayan teniendo en la lista de espera, porque creo yo que eso va a enriquecer mucho el quehacer que estamos haciendo en Coahuila. Entonces, por lo tanto, yo quiero agradecerle al doctor Miguel García Guerrero por su valiosa participación como expositor en la conferencia magistral Proyectos para la Utopía, Caminar hacia la Cultura Científica, en el primer Congreso de Investigación, Innovación y Vinculación del FONCIT, llevado a cabo en el Centro de Cultura Científica del propio Consejo. Lo firma la doctora Vanessa Martínez como coordinadora de desarrollo científico y su servidor Mario Valdés como director general. Muchas felicidades y enhorabuena. Agradecemos mucho. Igualmente, un pequeño presente por tu participación. Yo quisiera que me acompañaran mis compañeros del consejo. Detrás de todo este evento hay gente atrás que estuvieron trabajando mucho. Por favor. Poquito. Entonces, a ellos les debemos pues, todos los detalles. Sabemos que hubo fallas, como siempre, pero les pedimos disculpas de antemano.
por todos los que tuvimos alguna falla por ahí, hicimos nuestro mayor esfuerzo para que ustedes se sintieran a gusto aquí con nosotros y que no sean la primera ni la última vez que nos visitan y que participen con nosotros en todos los eventos que organizamos para ustedes, porque es para ustedes todo lo que hacemos. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.